Y lo anticipado, la polémica por los centros culturales. Estamos con Gregorio Estanga, Frente para la Victoria, concejal y además uno de los promotores de esta ordenanza. Gregorio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tito. ¿Cómo anda todo? Bien, trabajando. Bueno, contanos un poco, primero, la raigambre de esta ordenanza. Bueno, un poco nosotros empezamos a trabajar sobre la reglamentación de casas de la cultura y centros culturales debido a que, bueno, años anteriores participamos, intervenimos en los foros de la Ley Federal de la Cultura y además, bueno, teniendo conocimiento de la situación real de Pinamar en cuanto a casas de la cultura y centros culturales. Cuando uno analiza y trata de intervenir en qué diseño de ordenanza generar o promover, como dijiste vos, que tiene que ver más que nada con la cuestión de investigación y decir necesitamos intervenir con esta reglamentación o con esta norma porque acá no existe, una de las cuestiones más importantes que nos pareció al observar esta ausencia, ¿no? El hecho de que Pinamar tenga desde hace muchísimo tiempo una cuestión estatal centralizada, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo con la cultura que está únicamente atada al Teatro de la Torre y a una Casa de la Cultura en Valeria del Mar, y después algún que otra cuestión vernácula que no está reglamentada como centro de la cultura, ni centro cultural, ni como Casa de la Cultura. Y los talleres. Y talleres, claro, eso nos hace, y todo generalmente en el ámbito del Estado, ¿no? Nosotros creemos que el concepto de una ciudad cultural, de una ciudad de las artes, que no es algo que ni siquiera discursamos nosotros, que es algo que viene discursando y discutiéndose hace muchísimo tiempo, desde muchos trabajadores de la cultura, discutiéndose fuerte, bueno, y notamos una ausencia, así que nos dedicamos en parte del año a trabajar una reglamentación de centros culturales y casas de la cultura. Para entender y que la gente nos comprenda, la idea es descentralizar la cultura. Sí, la idea es, en una mirada objetiva, descentralizar la cultura, pero ¿por qué, Tito? Vos hoy vas a habilitar un comercio, un corralón, una inmobiliaria, un drugstore, un boliche bailable, una whiskería, una vinoteca, un supermercado, un almacén. Vos vas a habilitaciones y te dicen los requisitos que tenés que cumplir. Están los parámetros. Claro, para habilitar, para ser autorizado y trabajar con cualquiera de estos rubros. Vos vas y querés habilitar un centro cultural y una casa de la cultura y no tenés camino. Te la tenés que rebuscar en academia de enseñanza, gimnasio, taller de arte. Entonces nosotros dijimos, bueno, acá es necesario generar la norma que reglamente centros culturales y casas de la cultura. Y obviamente, un hecho no menor, que estemos hablando de la cultura, que es el motor de toda comunidad, como todos a veces sabemos mirar a las ciudades más lindas, más limpias, más hermosas del mundo, que tienen mucho que ver con esta cuestión cultural, porque han hecho de un momento a otro un salto cualitativo y una transformación cultural que ha hecho que la comunidad tenga la cultura a mano y a disposición de la comunidad, ¿no? ¿El cuerpo y el concepto de la ordenanza es foránea? Digamos, ¿se tomó de otra referencia, de otro antecedente? Cuando nosotros trabajamos en el concepto de políticas públicas, son muy pocas las cosas que nacen desde, digamos, desde su fundamento de una cuestión racional única. Desde la originalidad. Claro, exacto. Nosotros en Pinamar somos uno de los distritos en los cuales la ausencia de la cultura en el ámbito privado no está reglamentado como otros distritos. Nosotros al participar, intervenir en los foros de discusión de la Ley Federal de Cultura, era una cuestión que sucedía en la mayor cantidad de distritos de la provincia de Buenos Aires, y ahí nos ponemos en conocimiento, y esto tiene que ver también con un trabajo de investigación, de legislación comparada, de los diferentes municipios, de las diferentes ciudades, porque la reglamentación existe en Cava, en Rosario, en Mar del Plata, pero se da por situaciones inversas a Pinamar. O sea, nosotros tenemos muy pocos ejemplos de centros culturales en la historia de Pinamar que han tratado de subsistir y bueno, siempre se ha complicado el asunto por diferentes cuestiones, ausencia del Estado, en el apoyo, no han logrado
Todos sabemos que invertir en la cultura, trabajar en la cultura tampoco es una cuestión mercantil que te da una ganancia. El trabajador de la cultura pone el alma y el corazón. El ¿no? Ojo de Le las dedica Artes su vida. ha sido una referencia. El Ojo de las Artes ha sido una. Bueno, después más allá tenemos el famoso Teatro del Mar, que también ha tenido sus cuestiones, su lugar, su no espacio, su espacio. Te hablo de toda una vida de Pinamar. Yo nací entre máquinas, camiones, guitarras, bajo. No sé si te acordarás aquel famoso Poseidón. Sí, claro, por supuesto. Somos parte. El otro día una señora de trabajadora de la cultura me cuestionaba, me decía, te agradezco el diálogo con los actores culturales, me decía, pero bueno, es como que me imponía una barrera y yo decía, soy un extraterrestre, ¿de dónde hablo, no? Porque si alguien conociera la trayectoria de un montón de chicos de Pinamar que ingresamos a la música, que fuimos perseguidos por tocar en un escenario, nos ponían policías en las casas de la cultura cuando ensayábamos, diría, nosotros también somos actores culturales. ¿La cultura qué es la cultura? La cultura es lo cotidiano de una comunidad. La cultura es cómo se expresa una comunidad, ¿no? Entonces nosotros a veces en este rol decimos, qué necesario que era esta reglamentación, comparada con virtudes, con defectos, todas las ordenanzas son perfectibles, pero algo que no se puede discutir es que la necesidad, porque nosotros tenemos dos ejes de trabajo hoy en nuestra comunidad, que es la corralonera, la construcción, la mano de obra en parte, lo inmobiliario y una loteadora. Nosotros decimos, qué importante sería que la cultura estuviera a manos de toda la comunidad y no como una cuestión mercantil elitista, sino que toda la comunidad tuviera la cultura en sus manos y pudiera usar de las artes para expresarse, ¿no? Toda y la comunidad entender entera. que la cultura va mucho más allá, digamos, de lo que propone el Estado por sí, ¿no? Un curso de guitarra, de talla, Exacto. en fin, es mucho más que un taller, digamos, Exacto. la cultura. En este contexto, finalmente se había aprobado por unanimidad. Al principio se aprobó por unanimidad, la primera vez que la subimos a sesión, después de un largo tiempo de trabajo y estar presentada en el Consejo Deliberante. A grandes rasgos, ¿qué dice? Que se habilitaba espacios que pudieran generar cultura y que a la vez tuvieran, digamos, la posibilidad de un rédito económico. Sí, exacto, viene por ahí. Es el camino, cuando vos vas a habilitación a averiguar, él te marca el camino por el cual vos tenés que cumplir los requisitos para poder habilitar un centro cultural o una casa de la cultura en el ámbito privado. Bien. ¿No? Esa en primera instancia. Y la otra cuestión es que la ordenanza ataba esa cuestión únicamente a la producción cultural. La habilitación de centros culturales y casas de la cultura estaba habilitada, o está en esa ordenanza, estaba porque no salió, no se aprobó, pero a el único eje que era la producción cultural. ¿Y qué debe entenderse por producción cultural? Porque hoy pasamos por un café, por un pub, y te dice, tal artista, derecho de show, 50 pesos. No, con asistencia real y directa, y estamos hablando que esa ordenanza después se iba a tener que reglamentar, ¿no? Pero a la ordenanza está tratada el artículo 1, que definía centros culturales y ataba a talleres, lo ataba a cuestiones como dijiste, taller de danza, o sea, no lo nombraba taxativo, pero era artes tangibles, intangibles o lenguas, y después hablaba de convenciones, hablaba de todo. Amplio. Amplio, pero todo a la producción cultural. Bien. Bien, finalmente se aprueba por unanimidad, pero el intendente Yesa veta esta ordenanza. Nos sorprende el veto del intendente, en donde después, bueno, analizamos un poco los fundamentos, y la verdad que los fundamentos, sí, cometimos un error en donde se podría haber utilizado un veto parcial. ¿Dónde estaba ese error? En el artículo 28, en vez de decir Código de Ordenamiento Urbano, decía Código de Planeamiento Urbano, en vez de decir Dirección de Habilitaciones, decía Código de Habilitaciones. Cuestiones salvables. Totalmente, totalmente, en el rigor de la norma, inclusive se podría haber utilizado un veto parcial, se podría haber promulgado o haber dejado que se promulgue en los 10 días y haber derivado de nuevo a la ordenanza con esas modificaciones al Consejo Deliberante para que las tratáramos, y si hubiese alguna otra modificación también charlarla
hacerla de la misma manera que hicieron con Isenbeck al momento de tratar de generar el expendio de bebidas alcohólicas, que lo prohibía la ordenanza y lo mandaron para cambiar ese artículo. O sea, nosotros tenemos claro que hubo una falta de voluntad política. Realmente, después de esto, nosotros la insistimos. Después de insistirla, en donde no nos acompañan los concejales que la habían votado en primera instancia y no se logra tener los 2/3 de la votación, que eran 10 votos, ahí es donde empezamos a embarrar la cancha, que esto sí, que esto no. O sea, en una primera instancia se votó por unanimidad y con la bajada de línea política del veto del intendente empezaron a buscarle la vuelta con fundamentos que todos se caen, ninguno tiene tampoco una cuestión real. ¿Qué otros aspectos alegaron los concejales de Dos Santos, ¿no? Los de UCR Cambiemos? No, a Dos Santos no escuché la verdad que ningún fundamento. Por ahí los fundamentos que más escuché son algún tipo de competencia desleal a los comerciantes, que para nada en absoluto, estamos hablando de centros culturales y la cuestión del uso complementario estaba atado a una limitación porque el eje principal de la habilitación era la producción cultural. Estamos hablando de lugares que iban a hacer que nuestra comunidad, todos los integrantes de nuestra comunidad tuvieran acceso y oportunidad a tomar un taller de cultura. O sea, estamos hablando de que no es un colegio, no es una universidad, pero es una herramienta muy importante para nuestra comunidad. Darle la posibilidad a los trabajadores de la cultura que tengan una reglamentación para poder generar espacios en donde los chicos vayan a aprender artes. O sea, no estamos hablando de que vamos a poner un play, vamos a poner un nuevo estereotipo de boliche en donde se modifican cosas. No, estamos hablando de Casa de la Cultura y centros culturales. Entonces, cuando yo escucho estos fundamentos, digo, acá se está desvirtuando el asunto, porque la verdad que es insalvable que se haya rechazado una reglamentación de casas de la cultura y de centros culturales. Bueno, que así lo tomó la gente, ¿no? ¿Y ahora cómo queda esto? Bueno, y ahora queda en que, nada, hay que seguir trabajando, Tito. Yo nací acá en Pinamar. Hay una voluntad manifiesta porque, por un lado, escuché decir que el Ejecutivo está buscando, junto con los concejales de su bloque, una instancia superadora, pero al mismo tiempo tenemos aquí en Telpin declaraciones, en Telpin no, en una radio colega, declaraciones de Benítez donde dice o minimiza, digamos, la importancia de tratar los centros culturales. Sí, fue la verdad que escuché las dos cosas al mismo tiempo, leía un comunicado del espacio y al otro momento leía las declaraciones de Guillermo Benítez y decía qué contradictorio, ¿no? Porque bueno, ahí digo, primero la votaron, después por bajada de línea política no la acompañaron, tuvieron que salir a salvar la situación y ni siquiera entre ellos se habían puesto de acuerdo en qué salir a decir. Bueno, yo creo que en sí hay que hacer, acá los que sienten más el palo, además de nosotros, ¿no? de la tristeza de no salir un proyecto tan lindo y tan grato para toda nuestra comunidad, siendo que todos somos, la mayoría somos todos pinamarenses, excepto algunos que viven hace rato, que no son de Pinamar, pero se deben sentir pinamarenses, de no generar el camino para que Pinamar empiece a tener la cultura a disposición de la comunidad, para que Pinamar empiece a discutir el diseño de la mano de nuevos jóvenes, de nuevos adolescentes, de los adultos con posibilidad de tener oportunidad de aprender arte a su edad, de las nuevas generaciones de los niños que ingresen, que van a ser el día de mañana los que van a rediseñar, a participar en una cuestión electoral, a disputar espacios de poder, y nada mejor que estén empapados de las artes, que hayan pasado por centros culturales, que hayan pasado por Casa de la Cultura, para poder rediseñar eso, ¿no? Nosotros, o sea, además entendemos, Tito, que el hecho de fomentar o de difundir o de potenciar en el ámbito privado Casa de la Cultura, centros culturales, también es una política de seguridad con una mirada integral, amplia, no solamente la seguridad, el orden, el monitoreo, la policía, la Guardia Urbana, Gendarmería, sino que también esta cuestión de darle oportunidades a la gente tiene que ver con darle oportunidades para que ingresen a talleres culturales. Entonces, no solamente con la seguridad vamos a salvar esta cuestión de la percepción de la inseguridad,
sino que necesitamos insertar Contención. lugares de contención en donde los niños, en vez de tener espacio de ocio, los adolescentes vayan a aprender un taller de música, un taller de guitarra, de bajo, de batería, de percusión, de murga, ¿me entendés? O sea, tanto para el trabajador que tenga su espacio para sostener su ingreso familiar, como para aquel que va a tomar el taller o aquel que va a empaparse de esa enseñanza, que va a ser tiempo de ocio perdido en un taller de cultura. O sea, es una inversión muy grande, ¿no? En consecuencia, Gregorio, ahora, entonces, ¿qué? ¿Se va a seguir trabajando? Vamos a seguir trabajando, vamos a, ojalá esto... Pero me decís que las diferencias son casi formales, ¿o no? Sí, o sea, las diferencias, si vos me preguntás a mí, es una cuestión política. Es una cuestión política. Si yo tengo que decir el por qué se vetó esa ordenanza, yo te tengo que decir que es una cuestión política, es una cuestión de que no lo capitalice un partido político, en fin, bueno, punto. Es una soncera, estar aparte, en esas exacto, pequeñeces ya... Después escuchamos, tendrían que trabajar en ordenanzas que le hagan bien a la comunidad. Bueno, esta era una ordenanza que le hacía muy bien a la comunidad. Muy bien a la comunidad, porque también la importancia que tienen los trabajadores, aquellos que dedicaron su vida a aprender un taller de cerámica, la importancia que tienen que tengan un espacio para transmitirlo, y no únicamente centralizado, sino que en cada barrio haya la posibilidad de tener un lugar, un centro cultural, una casa de la cultura, donde los chicos de cada barrio vayan y se inserten y se empapen de ese taller, de las artes, de la música, de la danza, del folclore, de lo que sea. Tiene un valor importantísimo para nuestra comunidad. La competencia desleal planteada por UCR Cambiemos, ya le vamos a preguntar en un rato a Urrizola, ¿no? Pero ¿dónde radica justamente? Yo creo que ellos hablan de la competencia desleal con el tema comercial, con la posibilidad que tiene la ordenanza de que con un límite de un 30% tengan la posibilidad de generar un uso complementario, que puede ser una librería, una disquería, venta de instrumentos musicales, y le da la posibilidad de tener un bar o gastronomía. Bien. De la superficie total. Un 30%. En donde la habilitación es únicamente la producción cultural, ¿no? Que esta ordenanza después tendría que ser reglamentada por el Departamento Ejecutivo para ajustar tuercas. El 30% de la superficie total tendría que ser la posibilidad. Estamos hablando, no hay manera de que alguien use esta figura para poner un restaurante, no hay manera que alguien use esta figura para poner algo que no tenga que ver con la habilitación de un centro cultural, una casa de la cultura, con lo importante que tiene para la comunidad. Entonces, y al mismo tiempo... yo pregunto esto, Tito, a ver, ¿cuál es la competencia? O sea, ¿qué es lo desleal? Que una comunidad no tenga oportunidad o acceso a casas de la cultura y centros culturales, o que un centro cultural tenga la posibilidad limitada de generar un uso complementario para sostener esa inversión cultural. Claro, eso te decía, al mismo tiempo entender, los que estamos en clubes sabemos lo que les cuesta a los padres pagar una cuota y mantener una estructura... Y sostener un club. Y sostener un club con la importancia social que tiene ese club para nuestra comunidad. Imagínate un lugar que no tiene una cancha de fútbol para alquilar, que no tiene nada para... La lucha ha sido el ojo de las artes, ha sido parte de eso. El sacrificio que han hecho para sostener el Teatro del Mar en su momento, sin ningún tipo de uso complementario, con el esfuerzo de los trabajadores de la cultura. Digo, estamos hablando de espacios en donde se van a insertar jóvenes, niños, adolescentes, adultos, para aprender artes. Estamos hablando de un lugar en donde el Estado tiene que ayudar a sostenerlo, y nada mejor que tengan un uso complementario, que nadie dice que tiene que ser sí o sí un restaurante y un bar, porque ellos llevan la discusión a ese lado. O sea, acá quieren poner por encima de la importancia que tiene la implementación de centros culturales y casas de la cultura en el ámbito privado, en una discusión mercantil. Bueno, yo le digo esto, la idea es que la cultura esté a manos de toda la comunidad y no sea una cuestión mercantil. ¿Cuál es la competencia desleal para una comunidad? ¿Tener oportunidades de aprender artes o no tenerlas? Queda claro. Te agradezco tu tiempo. No, gracias a vos, Tito. Ya venimos con el concejal Augusto Urrizola, pasó el concejal Gregorio Estanga en la noche de Así Somos.